gobierno te dice, te voy a dar una deducción estándar, la tienes, tengas casa, no tengas ok, casa, ok. son $15,750, Ok. ¿ok? O el gobierno te dice, puedes tomar esa deducción estándar o itemizar tus deducciones, que son los que sería itemized deductions. Ok. Pero ¿cuáles son los componentes de los itemized deductions? Porque hay un mito, la gente piensa, voy a comprar un Airbnb porque me va a dar más beneficios taxables. Es completamente erróneo. Va a depender de la persona que está revisando tus impuestos y hacerte esas preguntas claves. Y ahí es donde vemos realmente un beneficio donde el gobierno te dice, bueno, si pagaste intereses en el mortgage, puedes deducirlos hasta cierto límite. Y cuando hablamos de inversión podemos hablar de dos cosas, ¿verdad? Compro mi casa, la voy a tener ahí, es mi casa y en algún día la voy a vender, o tengo mi casa y la voy a rentar a alguien. Los Airbnbs, la mayoría de los que he visto siempre lo están reportando en Schedule E. Son pocas las personas que he visto muy realmente. poquito, o sea, yo taxes que veo, o sea, billones. Las veces que veo propiedades en Schedule C creo que lo he visto 1 o 2 veces. Bienvenidos a otro episodio de Mortgage Lounge Podcast. El día de hoy estamos solo 2 hermanas, porque la tercera no ha terminado de dar a luz y hemos traído a alguien que la reemplace, miren. Pero no tiene tanta barriga, tiene poquita barriga. La pobre Dani tiene ya 40 semanas y un poquitico más. Todavía Valentina no quiere salir. Entonces por eso Dani no ha venido hoy. La vamos a extrañar, hermanita, te extrañamos, te extrañamos. Pero bueno, ya pronto seguramente Valentina nace la próxima semana. Pero bueno, para contarles, el día de hoy tenemos un episodio súper interesante. Vamos a hablar de todo el tema taxable cuando quieres invertir en bienes raíces. Y sobre todo con el tema de taxes internacionales, ya que nuestro querido Víctor, CPA, es especialista en taxes para extranjeros, ¿verdad? Para todo lo que es tax internacional. Correcto. Entonces vamos a hacerle varias preguntas a Víctor que nos van a servir muchísimo, sobre todo si eres un extranjero que quieres invertir en Estados Unidos o también si quieres invertir de Estados Unidos al extranjero. Y también pues de referencia de cómo el real estate nos ayuda en todos los beneficios taxables, ya que muchas personas piensan que el real estate solamente te ayuda en lo que es la inversión, o no la inversión, sino la ganancia pasiva, ¿verdad? Pero los beneficios taxables que tienes cuando eres inversionista en bienes raíces son gigantescos y aquí Víctor nos va a explicar todas esas cosas. Entonces, con eso dicho, bienvenido Víctor, gracias por venir. Gracias, Marilu. Bienvenido, Víctor. Acércate un poquito más al micrófono, no seas tímido. Sí, No, si no, nadie cero te va a timidez, escuchar, Víctor. cero timidez. Víctor, Hermanita, yo empiezo. sí, empieza Bueno, tú. pero que Víctor haga una introducción. ¿Cuál es la especialidad? Bueno, como Marilu les dijo, yo soy un CPA, especialista en impuestos internacionales. Tengo mi oficina aquí en el área de Doral. Trabajamos todo lo que son, como te digo, impuestos internacionales, personas que viven en Estados Unidos y tienen inversiones fuera de Estados Unidos, e igualmente para los inversionistas extranjeros que quieren, obviamente, colocar sus inversiones aquí en Estados Unidos. También, obviamente, hacemos todos los temas domésticos. Estrategias taxables. Tengo un socio, exactamente, hacemos planificación fiscal, muy importante también todo lo que es planeación preinmigratoria, ¿verdad? La gente que está sacando una visa y quiere venir a vivir a Estados Unidos, pues hay una cantidad de cosas que ellos pueden hacer para obviamente minimizar el impacto fiscal de volverse residentes fiscales americanos. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Hermanita, empecemos, empieza tú. aparte de la parte de los extranjeros, empecemos con las personas locales. Okay. Hablemos un poquito de cuando uno compra una propiedad primaria aquí en el estado de la Florida, ¿qué beneficios fiscales tenemos? Explícanos en forma sencilla, porque si te vas muy así teórico, no entendemos nada. ¿Qué beneficios fiscales tenemos y cuáles son las deducciones que se diferencian entre una residencia primaria o de inversión? Ok, perfecto. Bueno, empecemos con residencia primaria, ¿verdad? Obviamente cuando tienes una residencia primaria, tú estás tratando de decir, bueno, sigo rentando, que tal vez me cuesta un poco menos, o compro mi casa, ¿verdad? Y bueno, definitivamente el IRS tiene unos beneficios para todas las personas que son que tienen su primera residencia, dueños de vivienda primaria, y esto va a radicar mucho más en
cuando yo pago interés, cuando tengo impuestos, ¿verdad? Hay unas deducciones que el IRS llama los itemized deductions. Básicamente el IRS en la declaración les dice a ustedes, bueno, pueden tomar una deducción estándar que hoy en día en el 2025 son $15,750, ¿verdad? Pero el IRS les dice, si sus itemized deductions son más de $15,750, pues utilicen sus itemized deductions. Y estos itemized deductions usualmente toman en consideración el mortgage interest. Pero que es como que los itemized deductions, no te entiendo, explícame. Sí, itemized deductions. Entonces, como te digo, el gobierno te dice, tú tienes tu deducción estándar que te puedes tomar, que son ¿Qué es, por ejemplo? 15,700. O sea, por tener una casa tienes la deducción de 15,000 y pico El dólares. gobierno te dice, te voy a dar una deducción estándar, la tienes, Oh, tengas casa, no tengas ok, casa, ok. son $15,750, Ok. ¿ok? O el gobierno te dice, puedes tomar esa deducción estándar o itemizar tus deducciones, que son los que sería itemized deductions. Ok. Ok. Pero ¿cuáles son los componentes de los itemized O sea, deductions, ¿cuáles verdad? puedes meter ahí? Y ahí es donde vemos realmente un beneficio donde el gobierno te dice, bueno, si pagaste intereses en el mortgage, puedes deducirlos hasta cierto límite. Todo depende de cuánto es el préstamo que tú Pero ¿qué pasa adquiriste. si esas cosas se pasan de los 15,000? ¿Puedes utilizarlos o el máximo es 15,000? No, lo que pasa es que usualmente cuando te conviene más utilizar los itemized deductions, pues vas a Los utilizar los utilizas. itemized deductions, ¿verdad? Ok. ¿Y uno puede pick and choose? ¿O Pero es que como te que convenga más. sé Sí. que mis itemized deductions van a ser más de 15,000, entonces voy a hacer itemized deductions? You pick and choose. Oh, Pero obviamente por eso tú haces el trabajo de itemizar todas tus deducciones y ver cuál te conviene más. ¿a de las cuál dos. llegas más? Y Correcto. básicamente para residencia primaria es los intereses del mortgage, los taxes del Los estado. real estate taxes que anteriormente, antes de que Trump hiciera la reforma del One Big Beautiful Bill, tenían un cap de $10,000, ahora tienen un cap de $40,000. 40,000. ¿Ok? Entonces, esas son principalmente las deducciones. Que tú puedes tener cuando es tu que tú puedes tomar. residencia primaria. Entonces, yo lo que le diría a la gente es, cuando ustedes vayan a hacer ese análisis, si rento o si voy a comprar casa, pues tengan en cuenta que existen todos estos beneficios fiscales que si hacen un análisis juicioso, tal vez van a decir, wow, claro, por más de que mi renta sea menos, pero me tomo Voy a todos pagar estos menos en beneficios impuestos. fiscales, Claro. obviamente es algo que va a ser mucho más conveniente, ¿no? Y eso es un carryover año tras año, me imagino. los años o sea, lo puedes poner. Todos los años tú haces el análisis, correcto. ¿Y esas itemized deductions cada año tienen un máximo o no? Que hay cambios Como por taxables, ejemplo, ¿no? cuando uno pone capital gains, que no puedes pasar de $3,000 carryover, ¿esos itemized deductions tienen un máximo o no? Cada itemized deduction lo tienes que mirar diferente, Ok. ¿verdad? O sea, Itemized cada deductions deduction sí tiene un tiene cap. justificación, me un cap, imagino. correcto. Ah, viste, qué buena pregunta. Ah, viste. Y en residencia de inversión, ¿cómo se dice? O sea, ahí sí puedes meter más deducciones, ¿no? Claro, A entonces en diferencia referencia de la de inversión, digámoslo, tú tienes un negocio, ¿verdad? Y cuando hablamos de inversión podemos hablar de dos cosas, ¿verdad? Compro mi casa, la voy a tener ahí, es mi casa y en algún día la voy a vender, o tengo mi casa y la voy a rentar a alguien, ¿verdad? Entonces el que simplemente tiene su casa ahí, pues obviamente si le hace algunas mejoras y después la vende, pues obviamente tiene ciertas implicaciones. Pero obviamente el que tiene una renta tiene un negocio, ¿verdad? Y todas las deducciones que sean relacionadas a ese negocio, incluyendo la depreciación, que creo que es un tema muy importante, pues año tras año vas a poder, obviamente, deducir y usualmente generan lo que llamamos un cash flow positivo, ¿verdad? Porque tienes todos esos gastos como depreciación, que es, llamémoslo así, ¿Y un esa non-cash expense. depreciación de real estate owned tiene un cap o no? La depreciación de real estate, Ajá. no. La depreciación no tiene un cap. O sea, Sí, obviamente ahorita vamos a elaborar en ese tema. vamos a elaborar un poquito más en ese tema, pero digamos que todo depende de qué tipo de propiedad estés depreciando, ¿ok? Genial. Ya, te toca. Yo tengo más preguntas al respecto de eso antes de pasar a la otra pregunta. Cuando tú digamos que tú tienes una residencia primaria y tú la quieres vender, esa ganancia que es el capital gain, ¿cuáles son los máximos? ¿Sobre qué te taxan cuando es tu residencia primaria a diferencia de si es tu residencia de inversión? Hay ciertos límites, ¿verdad? Bueno, sí, cuando tienes tu residencia primaria hay también un beneficio grande, que es que puedes excluir la ganancia si eres una persona soltera.
tenés $250,000 que puedes excluir de ganancia. Y si eres una persona casada, tienes $500,000 para excluir En tu residencia primaria. cuando vendas ahora esa propiedad. ¿Ok? Entonces, pues, Cuando dices eso, excluir es la ganancia de la venta. la ganancia de la venta, Ok. O sea, exactamente. si tú tienes tu casa y tú tienes una ganancia, si eres Te soltero, ganaste- te ganaste $300,000, no te taxan sobre 250, te taxan Sí, sobre no, 50. ok. ¿Correcto? Exactamente. Ok. Y creo que es algo también con bueno, si eres casado, soltero, y para hacer tu residencia primaria tienes que haber vivido 2 años en esa casa. Si no, no te 2 años de los últimos 5 años. Ok, ¿Ok? ok. Y en inversión, ahí ya es otra cosa. Sí, en inversión obviamente ahí pues lo importante que sucede Ahí muchas sí te veces es, taxan. claro, te graban y puedes acceder al beneficio de capital gains, pero tienes que tener mucho reinvertir. cuidado, la depreciación que tomaste, ellos hacen algo que la capturan de nuevo, obviamente la parte que es depreciación, digamos, de la ganancia, pues obviamente se graba a unas tasas más altas, ¿ok? Entonces eso es lo que se tiene que Ok. ver en ese momento. Entonces, ahora una pregunta interesante. Hablemos de personas que tienen un ingreso, digamos, sustancial, donde están en tax brackets de arriba del 30%. El hecho de tener bienes raíces les ayuda significativamente para reducir ese income bracket, digamos. Digamos que la pregunta aquí depende mucho de qué hace la persona, ¿no? Si tú, digamos, tienes un trabajo en una industria que no tiene nada que ver, Si exactamente. eres un W2 y no tiene, reformulemos de esta forma, tú eres un W2 que ganas $400,000. No tienes propiedad raíz, vas a pagar una cantidad de impuestos significativa, pero ¿cómo beneficia a otra persona que también gana W2 que, por ejemplo, tiene 3 casas? Eso Claro. va a pagar mucho menos de impuestos. Entonces, todas las personas que son considerados real estate professionals, ¿no? Y ese término tiene una definición muy particular en el Internal Revenue Code. Prácticamente, si tú dedicas más del 50% de tu tiempo a una actividad de, O sea, tienes de que real probar estate, que es así. claro, y además de tener ese más de 50%, también empleas más de 750 horas al año en todo lo que es real estate, pues estamos hablando de que los beneficios obviamente Son significativos. pueden llegar a ser bastante Señor, empiecen a significativos. comprar 10 year loans para todos los inversionistas, ya saben, taxablemente. Ok, ahora entremos en lo que estaba hablando Jime de la depreciación. ¿Cómo es que funciona la depreciación en bienes raíces específicamente? ¿Qué cosa es la depreciación? Háblanos, o sea, porque la gente como que se confunde, dice, ¿cómo así que depreciación? Si es un bien que igual está subiendo de precio, entonces si sube de precio, ¿por qué se deprecia? Como que hay generalmente una confusión ahí. Explícanos qué es la depreciación en bienes raíces y cómo se utiliza, o sea, cómo funciona a la hora de taxar. Claro, entonces hablemos de que tú compras una propiedad, digamos que esa propiedad te cuesta $500,000, ¿verdad? No es que te vas a tomar un gasto de $500,000 porque técnicamente pues o desembolsaste o pediste un préstamo para pagar esos $500,000, ¿verdad? Entonces el gobierno te dice, ese costo se capitaliza, ¿verdad? Y dependiendo de qué tipo de activo sea, en este caso $500,000, estamos hablando de una propiedad, llamémosla propiedad residencial, ¿verdad? Entonces el gobierno dice, las propiedades residenciales tienen una vida útil de 27.5 años. Okay. Entonces tú capitalizas ese costo y el gobierno te permite que recuperes ese costo durante 27.5 años. Okay. Si es propiedad comercial son 39 años, ¿verdad? Entonces tienes que analizar muy bien cuál es el tipo de activo y las reglas también que aplican. ¿Y eso a ese está activo. basado desde el construction day de la propiedad o desde que tú lo adquiriste? El día que lo que llaman que la pones en servicio, when you place it in service. Okay. Entonces no sabía eso. ¿Y cómo es eso del bonus depreciation? ¿Cómo ha cambiado? Porque sé que hubieron unos cambios con el Big Beautiful Bill acerca de la depreciación, lo que puede seguir dando. Antes creo que era un 20%, ahora lo quitaron, es un 100%. Explícanos cómo funciona eso. Bueno, entonces vayamos un poquito en la historia y hablemos lo que fue el Tax Act, el Tax and Jobs Act que hizo Trump. Eso fue en el año 2016 o 2017. 2016 creo, ¿no? Y entonces lo que él hizo fue hacer una tabla de bonus depreciation donde poco a poco tenía lo que llaman un sunset provision, o sea,
el bonus depreciation empezaba en 100, después iba a 80, iba a 60, y si las cosas hubiesen seguido iguales, el bonus depreciation iba a ser 20% en el 2026. Pero ya va, o sea, el bonus depreciation es diferente que el depreciation como tal, o sea, es in addition to. Claro, el bonus depreciation es, llamémoslo, yo compro un mueble, ¿ok? Y ese mueble, si me guío por las tablas del IRS, ese mueble me dice, bueno, ese mueble lo puedes depreciar en 7 años, ¿ok? Entonces yo prácticamente miro las reglas y me van a dar una depreciación cada año durante esos 7 años, ¿verdad? Pero cuando tengo bonus depreciation, y digamos si me dicen bonus depreciation del 50%, eso quiere decir que el primer año me puedo tomar el 50% y el resto lo voy a depreciar en 7 años. Eso es lo que quiere decir bonus depreciation, que prácticamente es una depreciación acelerada. ¿Okay? Entonces, bueno, volviendo un poco al tema, en el nuevo tax bill que se hizo, el One Big Beautiful Bill Act, hicieron 100% bonus depreciation permanente, lo que quiere decir que puedes depreciar tu activo completamente durante el primer año. Ojo, no son todos los activos, usualmente son activos que tienen vida útil hasta los 15 años, ¿ok? Entonces no estamos hablando de que puedo comprar una propiedad y depreciarla 100% todos los años. Y depreciarla claro. 100%. ¿Okay? Claro, claro. Ahora, he escuchado algo acerca de una cosa que se llama cost segregation y que supuestamente tiene un impacto muy grande dentro de la depreciación. ¿Cómo funciona el cost segregation? ¿Quiénes se benefician de eso? ¿O qué cosa bueno, es el definitivamente el cost segregation es algo muy poderoso, y aquí volvemos tal vez un poquito a lo que las personas que se consideran real estate professionals definitivamente son las que le van a sacar más jugo a esta provisión. Eso no quiere decir que sean los únicos, porque si hay personas que tienen de pronto, si de pronto ellos no son real estate professionals, lo que quiere decir que el ingreso de renta es un ingreso pasivo para ellos, ¿verdad? Pero tienen ingreso pasivo por otros lados, actividades que ellos tal vez invierten y reciben ingresos donde ellos no están activos, ¿verdad? Ese ingreso pasivo, ¿verdad? Y de pronto compras algo de renta y le haces un cost segregation, pues también son personas que se van a beneficiar mucho, ¿no? Entonces, digamos que cada caso hay que analizarlo, obviamente, de forma individual. Pero hablando de real estate, en propiedades de real estate específicamente. Entonces, hablando en propiedades de real estate, y para explicarte qué es un cost segregation, hablamos anteriormente de que las propiedades, el bonus depreciation funciona cuando tienes propiedad usualmente hasta vida útil de 15 años, ¿verdad? ¿Qué hace un cost segregation? Digamos, yo compro un edificio comercial, ¿ok? Y si no hago absolutamente nada, ese edificio comercial se va a depreciar en 39 años, ¿ok? Sin embargo, yo quiero decir, bueno, yo voy a llamar a un ingeniero a que me haga un estudio de segregación de costos y que me diga qué hay en todo este edificio, ¿ok? Obviamente, cuando compro ese edificio, estoy comprando dos cosas, ¿no? Una estructura de un edificio y un terreno, ¿ok? El terreno obviamente no es depreciable, no pierde valor, pero en la parte que es el edificio, sí, viene el ingeniero y dice, bueno, de lo que tú compraste dentro de este edificio, veo que hay tuberías, veo que hay puertas, veo que hay todos estos componentes que tal vez son propiedad, que tienen 15 años o menos, en los cuales se puede tomar esta depreciación acelerada. Y teniendo en cuenta que tenemos esta depreciación acelerada del 100%, pues prácticamente en estos estudios yo veo que un 20, un 30, a veces 35% puede ser considerada adicional. Exactamente, puede ser considerada propiedad que se puede depreciar el primer año completamente. Por lo tanto, es un beneficio que obviamente funciona muy, muy bien para ciertas personas. Pero vuelvo y te digo, es un análisis que toca hacer uno a uno. Generalmente es algo que beneficia. Pero es bien poderoso. Muy poderoso, muy poderoso. ¿Y ese cost segregation también es solamente para edificios comerciales o también en residenciales? También en residenciales. Obviamente las propiedades residenciales, exacto, tienes menos, obviamente menos valor. Claro, porque hay menos costos, o sea, no es tan grande como un edificio o el uso, o lo que sea. Exactamente. Yo creo que yo tengo ya, a ver, fíjate tú qué tienes. Eso está muy interesante. Ok, tenemos ahora los short-term rentals versus los long-term rentals.
Ok. Muchos inversionistas están analizando si compro un famoso Airbnb o una propiedad que la voy a rentar por a largo plazo. ¿Fiscalmente es lo mismo? Puede no ser lo mismo o puede ser lo mismo. Okay. Como todo en taxes, puede que sí, puede que no, ¿verdad? Entonces, todo depende de qué tan involucrado estás tú en la actividad en los short-term rentals. Pero digamos que si tú tú estás involucrado, digamos, para ponértelo en contexto, o sea, si yo tengo mi short-term rental y yo tengo un property manager que hace todo y yo no hago nada, pues el tratamiento, digamos que sería bien parecido al long-term rental. Sin embargo, si yo estoy activo, estoy pendiente, inclusive yo soy el que hago la limpieza, soy el que organizo la casa, O sea, pues tienes que estar activo como que si fuera un negocio. Bueno, exacto. porque entiendo ahorita con las otras reglas que estás diciendo, tienes que demostrar que es algo que tú le estás invirtiendo tu tiempo y tus horas. O sea, que estás trabajando en él. Por ahí viene como la lógica. Exactamente. Entonces, como los short-term rentals, digamos que te dan esa oportunidad de estar usualmente, de ir a la casa, son rentals obviamente mucho más cortos que los que usualmente se hacen a un año, llamémoslo así. Te permite ser una actividad en la que obviamente tienes mucha más participación. Entonces sí, si yo derivo una pérdida porque mi depreciación me ayuda a que esta propiedad cargue en pérdida, o de pronto compro un Airbnb y hago un cost segregation y tengo una depreciación grande, ¿verdad? Llamemos que esa pérdida la voy a poder tomar contra ingreso que es activo siempre y cuando yo esté involucrado en esa actividad. Sin embargo, si esa actividad me genera mi ganancia, tengo que tener cuidado porque además del impuesto de renta, ¿verdad?, que yo pago, existe este otro impuesto. Business income, ¿no? Fuera. No, hay el self-employment tax, ¿ok? Que estos, llamémoslo así, son mi Social Security y mi Medicare, que también aplica a ese tipo de ingreso, ¿ok? Entonces tenemos que ver muy bien cuál es la categorización, asegurarnos, lo que hacemos es asegurarnos que la persona obviamente nos diga hasta dónde se involucra en la actividad para ver si se reporta en lo que llamamos en el 1040, en Schedule E, donde se reportan todos los rentals, los long-term rentals, y las actividades que usualmente son pasivas, llamémoslo así, o si se reporta en Schedule C, que es donde reportamos. Pero porque, o sea, por lo que entiendo, la diferencia entre un long-term rental y un short-term rental, muy aparte de lo que genera lo que tú puedes depreciar como el inmueble como tal, al short-term rental ser un negocio, tú le añades le añades más gastos porque ese negocio te está generando como que más pérdida, digamos, de esa manera pudieras verlo, o sea, es in addition to. O sea, yo creo que O sea, es el cada tema de negocio- cuánto le inviertes de tu tiempo para ver Claro, cuántas ganancias, exacto. cuántas deducciones puedes coger. O sea, que sería importante, no sé si lo entendí bien o no, porque hay un mito, la gente piensa, voy a comprar un Airbnb porque me va a dar más beneficios taxables. Es completamente erróneo. Sí, Va a no. depender de la persona que está revisando tus impuestos y hacerte esas preguntas claves. O sea, Y que si estés activamente que en si el estés negocio. activamente en el negocio. Sí, y el tema, digamos, de las pérdidas o los gastos, realmente depende de qué tantas pérdidas o gastos está generando esa actividad, ¿sí? No depende del tipo de actividad. Lo que sí, el tema de las pérdidas es, voy a poder utilizar esa pérdida contra mi ingreso activo o no, ¿correcto? Pero, por Y- ejemplo, bueno, dale. No, que ahorita estamos hablando de la diferencia de poner una propiedad en un Schedule E versus un Schedule C. Entonces, la diferencia principal que fuese en el Schedule C es porque tú realmente le estás invirtiendo tus horas y lo estás haciendo como un ingreso que te va a dar, porque como que es un trabajo tuyo. ¿Es algo así? O Exactamente. sea, O sea, pasivo versus activo, sí, type of thing. digamos que yo tengo una tienda, ¿verdad? No puse una LLC, no hice nada. ¿Dónde la reporto? En Schedule C, Sí. porque es un negocio. ¿Sí me entiendes? Eso es Schedule C. Schedule E es donde yo reporto todo lo que son royalties y rentas, principalmente. Entonces, esa es la diferencia y usualmente tiene una connotación pasiva. Y, por ejemplo, esos descuentos extras, si tú eres una persona que, o sea, yendo a que tú tienes que demostrar que tú estás trabajando y o sea, que si es una persona que se lo dio a un management company, entonces ahí no aplicarían los descuentos. Sí, pues obviamente el management company muchas veces te tumba el argumento de que es una actividad en la que tú estás activamente involucrado, ¿no? O sea, que te pudiera perjudicar taxablemente el hecho que estés utilizando un management company o no necesariamente, porque también el management company lo reporta Bueno, como no un te gasto. afecta, ya dijo al principio que si es que tú estás usando el management company, se puede llegar a ver que es como un long-term rental, entonces el beneficio taxable que te da no es tanto.
Es pasivo, ¿no? Algo. exactamente. Y Tú yo creo estás que pasivo. eso tiene que ver con la última pregunta del segmento, que dice que en tu experiencia las personas están estructurando bien los Airbnb o están asumiendo las cosas incorrectas. En el tema taxable, ¿no? A ver, en mi experiencia, digamos que los Airbnbs, la mayoría de los que he visto siempre lo están reportando en Schedule E. Son pocas las personas Yo que he he visto visto muy realmente. poquito, o sea, yo taxes que veo, o sea, billones, Ujú, las veces que veo propiedades en Schedule sí creo que lo he visto una o dos veces. sí. Y obviamente por la ignorancia esto está mal hecho, el contador lo puso mal. De pronto no, porque no, la regla, cómo aplicó y todo, o sea, es importantísimo uno tener la experiencia y la educación de saber cómo van las cosas. Sí, claro, y con Airbnb también tienes que tener muchas otras cosas en cuenta, ¿no? O sea, qué impuestos locales me aplican, ¿verdad? Porque está el tourist tax, si tengo que pagar sales tax sobre esas rentas, etcétera, etcétera. Entonces, con el Airbnb también hay otras cosas importantes que mirar, pero en cuanto a, llamémoslo así, errores de reporte en estas actividades, te soy sincero, no he visto mucho. Tal vez lo que sí veo es una falta Información. o de preguntarle al cliente, hey, ¿qué estás haciendo acá? Miremoslo bien, ¿sí me Ser entiendes? bien estratégico. Exactamente, porque si me han llegado clientes, oh, mira, escuché esto, pam, 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 puedo hacer esto. Entonces les dice uno, no, un minutico, explícame bien qué es lo que estás haciendo para poder determinar Claro, el dónde tema va aquí esto y es, o cómo sea, es. como en resumidas cuentas, en palabras fáciles, si tú le estás dedicando tiempo y te está generando un ingreso para ti activo, entonces es que yo sí, si es que es pasivo porque lo tienes ahí, te genera un ingreso, es que yo algo así. En términos En simples, términos muy sí. simples Porque dentro para de, la audiencia. digamos que dentro de Schedule E pueden ir Muchísimas muchísimas otras cosas. Claro. cosas. Digamos, si tú eres un real estate professional y tienes una propiedad de renta, la puedes reportar, se reporta en Schedule E, pero obviamente tienes también el beneficio de Ay, poder tengo otra deducirla. pregunta que creo Entonces que no es está bien en el complejo. script, importa, no hermanita. importa. Porque hay muchas personas que hacen partnerships en el cual ponen todas las propiedades. ¿En qué diferencia eso cuando tú lo haces simplemente, o sea, sí, en los 1065s? ¿En qué diferencia eso o taxablemente por qué lo ponen en un 1065 versus tus taxes personales? Pero miren lo que observa esta niña cuando está Come analizando on, todos come sus clientes. Aquí on. somos muy inteligentes. No, mira, Y definitivamente yo que sí. estaba pensando que estaba haciendo una pregunta tonta. No, para nada. Por eso dicen que no hay pregunta tonta. Cuando estructuras, definitivamente, y sobre todo cuando estamos hablando de real estate y tienes más de una persona, definitivamente tú quieres poner tus inversiones, ojo, en el tema doméstico, eh, eh, en un partnership. ¿Por qué? Porque el partnership es una estructura mucho más flexible que, llamémoslo así, una S corporation o una corporación, y porque tiene ciertos beneficios fiscales. Cuando hablo de estructura flexible, ¿de qué estoy hablando, verdad? Digamos que por X o Y motivo, tú y yo vamos a hacer un arreglo, ¿verdad? En que tú eres 20 y yo soy 70%, pero el próximo año, por decir algo, ahora tú eres, qué sé yo, 50 y yo también 50, ¿verdad? Eso lo puedes hacer en un partnership, dependiendo de cuál sea el tipo de arreglo que tengan. Entonces el partnership te da esa flexibilidad. Y segundo y más importante es que una vez tú quieres sacar esa propiedad de un partnership, la puedes sacar, llamemos así, a cost basis, ¿verdad? ¿Qué quiere decir sacar esa propiedad a cost basis versus sacarla a fair market value? Que si tú sacas esa propiedad a cost basis y digamos, bueno, esta propiedad la quiero, digamos así, transferir a mi hijo, ¿verdad? O sea, la sacas del partnership y tu hijo la va a poder tomar a lo que te A lo que te costó costó a ti. no a lo que vale Si yo ahorita. estuviera en otro tipo de estructura como un S-Corp, sacar esa propiedad de un S-Corp implica que yo voy a tener que reconocer la ganancia Claro. que acumulé en generó. esa propiedad, Ujú. ¿ok? Entonces es por eso que tú ves Que lo ponen muchas de esa forma. inversiones en real Es estate súper en interesante. partnerships, ¿ok? Ok, yo tengo la última pregunta, pero brevemente porque no quiero extenderme porque sé que es un tema un poquito que la debía haber preguntado antes, pero se me olvidó. Cuando hablamos de cuando vas a vender una propiedad de inversión, Ujú.
y tú y tú no que, o sea, la única manera de tú no pagar impuestos sobre esa ganancia es a través de un 1031 exchange. Explícame un poquito brevemente de eso porque veo que hay muchos errores en ese tema del 1031 exchange cuando la gente como que, tengo una propiedad de inversión, la vendo, ajá, pero tienes que pagar. Entiendo que si nada más utilizas $1 de ese dinero que sacaste, automáticamente tienes que pagar impuestos por eso. O sea, se vuelve un Pero poquito eso no tiene técnico. que ver con lo que estábamos hablando, que si los 250 y la vendiste en 300, Sí, o eso es solo no, para casa primaria. Eso es solo para casa primaria. Oh, ya. Bueno, el 1031 exchange, como tú lo dices, es un mecanismo que nos permite diferir la ganancia, ¿ok? Es una, también como el cost segregation, es una de las estrategias que son bastante poderosas en el ámbito de real estate taxation. Y lo que nos permite es básicamente si vamos a comprar una propiedad de igual o más valor y tenemos una ganancia en esa propiedad, pues la podemos diferir, ¿ok? No vamos a tener que reconocer en esa ganancia. Obviamente esto tiene un Ciertas sinnúmero de limitaciones. reglas. Lo más importante es que esto no se hace a través de una compañía de títulos, se hace a través de Una entidad. una entidad que tiene que ser calificada para realizar esa transacción y que tengo cierto tiempo para poder realizar comprar la nueva esa propiedad. transacción, 45 días para Sí. identificar la propiedad y 180 Para días cerrar. para cerrar toda la transacción. Pero sí, definitivamente es una estrategia muy, muy poderosa. He O visto sea- muchísima gente utilizando 1031s. Sí, y vuelven O a sea, que eso es repetir una estrategia poderosa para las propiedades de inversión. Correcto. O sea, si eres inversionista, trata de vender las 1031. Tú- ¿Y tienes que volver a invertir? O sea, lo que pasa Claro, con porque el- tienes un tiempo de identificar otra propiedad. O sea, básicamente la lógica coloquial sería, no me cobres tanto tax porque voy a comprar otra. Exactamente. Pues No, sí. lo que pasa es que con el 1031 Exchange, y Víctor, corrígeme si estoy incorrecta, por lo que entiendo es, digamos que tú tienes una casa de inversión y tú la quieres vender. Y tú te ganaste $100,000, ¿verdad? O vas a tener una ganancia de $100,000. Para tú no pagar impuestos por esos $100,000, porque como inversionista, al momento de tú vender, Sí, los no tienes que pagar. vas a pagar impuestos sobre esos $100,000, ¿ok? Para que no te cobren impuestos, tú tienes que reinvertir esos $100,000 en otra propiedad. Pero ese dinero no puede pasar por tu mano. Tiene que ser administrado por una entidad. ¿Ok? Entonces, si es que pasaron $10,000 por tu mano, vas a tener que pagar taxes por esos $10,000. O tú dijiste, no, yo me quiero quedar 50,000 y reinvertir los otros Ya no 50,000. calificas. Vas a pagar taxes sobre los 50,000. ¿Entiendes? Ok. Eso es como funciona. Correcto, Sí, ¿verdad? o sea, también hay beneficios parciales de 1031, pero por eso te dije, si quieres diferir tu ganancia, tienes que comprar una propiedad de igual o más mayor. valor de la que tenías. ¿Ok? Ya saben, Mortgage Lounge CPAs. Sí. Ok, entonces el otro segmento, porque el tuyo es Tengo el bloque último. final. Te Sí. toca a ti. Que es lo más interesante, que es el fuerte de Víctor. Una persona que vive fuera de Estados Unidos y quiere invertir aquí, ¿cuáles son los beneficios fiscales reales de hacerlo aquí en Estados Unidos? O sea, porque ahorita hay mucho, para por lo menos contextualizar, con todo el tema, obviamente no vamos a entrar en temas políticos ni migratorios, porque pues ese es otro tema para otro podcast. Pero hablando del beneficio real, tú como extranjero, ¿cuáles son los beneficios taxables para ti como extranjero de invertir en propiedades raíces aquí en Estados Unidos? Bueno, digamos que beneficios fiscales Acércate, Víctor, te van a tratar muy similarmente a los a residentes. las personas domésticas, pero digamos que es más un tema, siento yo, de retorno y de seguridad de la inversión, ¿verdad? Históricamente el real estate pues ha tenido un comportamiento muy favorable, sobre todo en las ciudades costales como Miami, New York, California, ¿verdad? Y eso pues obviamente hace que sea muy atractivo para los inversionistas, además pues que mucha gente quiere tener sus inversiones también en dólares, ¿no? Los extranjeros pueden tomar también capital gains, ¿ok? Ganancias ocasionales que son grabadas, llamémoslo así, a una tasa preferencial. Y hay ciertos impuestos que son pequeños, como el Net Investment Income Tax, que no aplica a los extranjeros, ¿ok? Sin embargo, si eres extranjero, sí muy importante que revises tu estructura, ¿sí me entiendes? Porque también hay unos impuestos que la gente no muchas veces piensa, que son los impuestos a las sucesiones, donde se tiene que hacer cierto tipo de planeación para asegurarte que estás haciendo una inversión que para ti sea segura y también para tu
llamémoslo así, O para sea, tu te legacy. refieres cuando, si eres un extranjero, compraste una propiedad y si tú se la quieres dejar a tus hijos o ese tipo de cosas, como que si vas a heredar Sí, es propiedades. y que, ese tipo a de ver, cosas. en Estados Unidos mucha gente siempre piensa en los impuestos de renta, ¿verdad? Y tienen también que tener en cuenta que no son los únicos impuestos que tiene Estados Unidos, ¿verdad? También hay impuesto al regalo e impuesto a las sucesiones. Entonces ese es un tema que se tiene que analizar obviamente mucho más cerca porque es muy diferente cómo aplican esos impuestos para un extranjero de cómo aplica para una persona doméstica. Ok, y otra pregunta importante, porque a mí me pasa mucho con personas extranjeros que quieren hacer Foreign National Loan, lo que sea, siempre me preguntan, ¿es mejor hacer el cierre o tomar el título de la propiedad a través de una LLC o empresa o nombre personal? Ahí tenemos como mínimo 10 minuticos más para hablar. Dale, dale, dale. Mira, realmente, ¿qué pienso yo? Yo vuelvo y te digo, cuando uno hace todas estas planificaciones para extranjeros, ¿verdad? Eh, yo recuerdo leer un artículo donde me decían los impuestos de state taxes, llamémoslo así, impuestos de transferencias patrimoniales, toman la silla del conductor, ¿sí me entiendes? Entonces tú tienes que fijarte cómo primero proteges a la persona de esos impuestos de transferencias patrimoniales, Ujú. ¿ok? Y llamémoslo que a nivel personal, pues si tú inviertes a nivel personal, Poniéndote mucho riesgo. te estás poniendo mucho riesgo desde un punto de vista legal. No Ujú. soy abogado, pero obviamente tienes un riesgo desde el punto de vista Liability. Ujú. legal y no estás haciendo nada para Fiscalmente. fiscal, para obviamente protegerte de esos impuestos de transferencias patrimoniales. Si tienes una LLC, puedes tal vez protegerte de uno que otro impuesto de renta, pero no te estás protegiendo tampoco, ¿verdad? Porque al final del día tienes un O activo sea, que americano. idealmente, ¿cuál fuera qué tipo, qué fuera la mejor manera de tomar título de esa propiedad? ¿De qué forma? Lo más seguro actualmente es a través de una offshore company, Ujú. ¿verdad? Y una offshore company muy probablemente te provea esa protección en state taxes Pero offshore company es allá. fuera de Estados Unidos. Por eso es una compañía que no está aquí incorporada. O le Exactamente. haces aquí un DBA. No, esa offshore puede ser dueña también de una compañía doméstica y esa compañía doméstica es la dueña de la Entonces haces propiedad. como un layering. Pero nosotros no puede, Exactamente. tiene que ser ley, porque estoy pensando, yo no puedo cerrar un préstamo con una compañía extranjera. Pero haces un Exacto. layering, haces un Pero tienes que one solo level hasta layering. one level layer. Pero si esa solo un one level layer. Sí, porque el Entonces, layering es un problema cuando hay más de tres, creo. ok. Layering, para los que no saben, es que una entidad es dueña dueña de de otra otra. y de otra y de otra y de otra y de otra. Eso no se puede. Sí, sí, ok. Pero entonces todos estos, la mayoría de préstamos DSCRs ahorita, todos son LLCs aquí. O sea, que esa gente que piensa que a la edad quedan tiesos. Pueden quedar. O Realmente, realmente piensan que van a coger un beneficio mayor que el que realmente van a coger. mira, realmente, vuelvo y te digo, Jim, es un Creo que tema. depende de la persona, ¿no? Qué tanto net worth tengas, qué tantos riesgos tengas y todo eso, Exacto. ¿verdad? El tema de estos impuestos de transferencias patrimoniales es que ya cuando llegas al $1,000,000 estás en un 40%, ¿sí me entiendes? Entonces tienes que planificar y tienes que saber al menos qué tipo de riesgos estás incurriendo, eh, pero sí hay que mirar, hay que estructurar y hay que asesorarse de los expertos y que como mínimo si tú dices, no, yo quiero sí o sí invertir, pues sepas tú qué está sucediendo y Definitivamente a nombre de una empresa antes de nombre personal, for sure. definitivamente. Ok, ahora, en cuanto a hablando si es que vas a vender la propiedad, porque ahorita muchas personas extranjeros están vendiendo su propiedad y no están informados de cuántos taxes tienen que pagar. Háblanos del FIRPTA. ¿Qué cosa es el FIRPTA? ¿Cuánto te cobran de taxes? ¿Cómo se maneja? Ok, el FIRPTA es prácticamente una retención, ok, dependiendo del valor de esa retención, usualmente es un 15%, Ujú. ok, sobre lo que llaman el amount realized, que es prácticamente el valor de la venta de la propiedad, ok. Eh, entonces, si tú eres una persona extranjera y estás vendiendo esa propiedad, digamos que
es como la última oportunidad del gobierno de Para Estados Unidos para claw poder... some money there. Exactamente, entonces ponen ese requisito de que el buyer le retenga el 15% a esa persona de la venta. Pero ¿Ok? háblanos un poquito del tecnicismo de cómo se maneja. Porque lo que entiendo es que, y de pronto me estoy enredando en la pregunta, pero lo que entiendo es tú tienes que pagar un cierto porcentaje que es el 15%, pero creo que hay límites, es dependiendo del precio de la casa o algo Sí, así. sí, tiene ciertos límites. Si la persona que la va a usar como propiedad Inversión. principal, puede tener un withholding más bajo dependiendo del monto de compra. Pero digamos que usualmente es ese 15%. ¿Ok? Y siempre es across the board 15% sobre el overage de, creo que son 300,000. Si la casa vale más de 300,000, Correcto, tú pagas un 15% sobre el overage. sobre el overage. Y tú, por ejemplo, si esa casa No sobre el overage, disculpa, sobre el whole amount realized. Si es 300,000 o no menos pagas nada. y la persona la va a utilizar como residencia principal, No, pues no te retiene no FIRPTA. te retiene, Y si la vendo en 310, entonces pago el 15% de 310 sobre todo. sobre 310,000. ¿Y qué pasa si tú no le puedes poner o sea, tú no puedes claim, por ejemplo, si tú le hiciste mejorías a la casa, si tú hiciste gastos en la casa, tú puedes ir en No, es contra sobre el de... amount realized, es sobre el bruto que tú recibes de esa venta. Ok, ok. Está bien. Ahora, que fuera interesante saber, porque también ahorita está muy de moda, por lo menos tantos colombianos, no sé, de muchas nacionalidades que están queriendo invertir, o sea, que ya son residentes, por ejemplo, Estados Unidos, y quieren invertir en el extranjero. También ahí hay un tema... Bueno, cambia completamente la ecuación, ¿no? Lo que hacemos en impuestos internacionales, como te decía, es ver todo lo que es inbound, personas que están afuera que invierten en Estados Unidos, y entonces ahora empezaríamos a hablar de todo lo que es outbound, ¿ok? Outbound quiere decir las personas que son residentes fiscales americanas, ¿verdad? Que hay tres tipos de tests. Esas personas invierten en el extranjero, pues digámoslo así, la concepción es que muchas veces, bueno, yo compré una propiedad fuera de Estados Unidos y pagué mis taxes en el país De allá, pues, de de origen. allá y entonces no tengo que hacer nada acá, ¿verdad? Entonces, Pero eso entonces no no fuera funciona una así. doble tributación. No es doble tributación porque al final del día, o sea, tú lo tienes que, llamemos así, Estados Unidos tiene un sistema de impuestos global, lo que quiere decir que todo lo que tú hagas en el extranjero lo tienes que reportar acá, ¿ok? Y para evitar esa doble tributación, Estados Unidos te dice, bueno, si tú pagaste impuestos En tu país. en tu país, te vamos a permitir un Que crédito lo fiscal deduzcas acá. siempre y cuando, o sea, está Estos sujeto a ciertos ciertas límites. está sujeto a ciertas limitaciones, ¿verdad? Pero te permiten tomar ese crédito tributario precisamente para evitar esa doble tributación. Ok, interesante. Ve. Te toca a ti. Creo que ya No, es la pero yo última. creo que estas preguntas, dice, preguntas poderosas. Pero ya creo que lo preguntamos todo. ¿Cuál es el error fiscal más común que ves en sí. inversionistas? Errores de Todos. estructura. Errores Errores de Garrafales. estructuras, no pensar en los impuestos de transferencias patrimoniales. Bueno, que eso está ligado, la respuesta va ligada a la segunda, que cuando alguien quiere comprar inversión, comprar primero o estructurar estructurar primero, pues primero. estructúrate primero. Definitivamente estructurar primero. Ya. Y finalmente, ¿qué le dirías hoy a un inversionista extranjero que está dudando invertir por el clima político actual? Bueno, Bueno, Víctor no es abogado, pero vamos no a soy ver. abogado, pero bueno, si tú miras históricamente al rendimiento que tiene el real estate aquí en Estados Unidos, pues creo que lo hace, vuelvo y te digo, una inversión bastante atractiva, tener obviamente tu inversión en un país que es seguro, tener tu inversión en dólares, todo eso es lo que llama la atención, ¿no? Lo importante, como te digo, de nuevo, es estructurar todo muy bien, hablar con un experto que te permita a ti tomar una decisión adecuada, una decisión correcta, que si tú quieres, pues obviamente tener cierto tipo de riesgos en cuanto al tipo de inversión que quieres hacer, digamos, como lo que hablamos, yo he tenido clientes que me dicen, no, yo no le voy a dejar nada a nadie, lo que pase no me interesa, ¿verdad? Pero lo importante es que tú puedas, obviamente, saber qué riesgos estás corriendo y con eso, pues, tienes toda, obviamente, la información para tomar la mejor decisión. Está bien. Buenísimo.
Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Ha estado súper Con bueno. mucho gusto. Sí, o Gracias. sea, salí con la cabeza. Sí, es denso, pero es Importante. interesante. No, es pero es que interesante. hay un montón de cosas como es. Uno a veces, la ignorancia, uno peca de ignorante, porque tú, sí, ya, haz esos taxes ahí ya, Sí. dale. Y por eso, No, y y más es cuando lo estás- importante de estar bien asesorado con profesionales que realmente sepan. Entonces, bueno, ya para cerrar, yo lo único que puedo decir es que el real estate es una herramienta poderosísima, pero ya vemos con esto que hay que saber tener estructura, sobre todo en la parte taxable, porque si no, pues quédate eso, mi amor. Pero es que no estoy diciendo que la mayoría de DSCRs son LLCs aquí y ya, o sea, Sí, de sí, Foreign sí. Nationals. O sea, Entonces es esa importante. gente es que alguien le dijo, vaya a crear una corporación, una LLC y ya. Listo, aquí No, está. exactamente, Jim. Y te voy a ser sincero también. Algo que yo noté y vi mucho, digamos, durante pandemia, es gente que no tiene experiencia en impuestos internacionales, porque lo que quiero es al menos, como llamémoslo así, raise awareness, de que el tema de international tax es una rama muy compleja Superextensa. y que no todos los asesores, hay gente que son excelentes CPAs que yo conozco, pero no conocen a especializan profundidad en del eso. tema de international tax. Entonces es importante que cuando pues, busquen a alguien sepan esa persona, porque vi, ¿verdad? Durante pandemia, mucho podcast y lo que tú decías, lo único que decían es, cree una LLC y listo. Y, nada que ver, Y, la y tal LLC vez no hicieron funciona. parte del análisis y no lo hicieron completo Sí. para Te hago ver una todo lo que hay. pregunta, y si es que pasa eso, porque realmente es algo alarmante, que lo tengo en cuenta para las personas extranjeras, los clientes que vienen, una vez que ya, o sea, digamos que cerraron el préstamo a nombre individual, olvidándonos del tema del banco, después si hacen un quick claim deed a una corporación, los ayuda, o sea, ¿cuál es la solución? ¿Eso pudiera ser una solución o ya una vez hecho ya está embarrado, metida la mano Metida en la hasta mano, acá? metida hasta el cuello. Hay Como que, dicen. hay que medir muy bien cuál es el impacto, ¿verdad? Porque, vuelvo y te digo, si tú vas a poner un bien dentro de una corporación, ¿verdad? Y es un bien que ganó valor durante el tiempo, entonces eso implica que tú vas a tener que reconocer la ganancia para poner ese bien en una Desde corporación. cuando tú la compraste Ya hasta que tú la entiendo. transferiste. Exactamente. Oh, qué O sea que inteligente ahí- este señor. O sea que ahí puede haber un Entonces, tablazo por la Claro. cabeza. entonces por eso Pero dijimos, a long term, o sea, a largo plazo, de pronto prefiero darme en la cabeza ahorita que... o tal vez hayan hacerlo de- otras estructuras que tú digas, bueno, lo voy a poner en una LLC y cierto tipo de LLC que te permita tal vez no tener 100% de protección, pero algo que tal vez nunca el IRS se haya atrevido a llevar a la corte, o no digamos así que se haya atrevido, que nunca se ha llevado a la corte y por lo tanto no hay case law. Entonces, eso es lo Wow, Bueno, Víctor, interesantísimo, muchas me encantó. gracias. Con mucho gusto. Gracias, Gracias a Víctor. ustedes Espero por la que les invitación. gustó este podcast. No, gracias por venir. Espero que les gustó este podcast, que les sirvió muchísimo. Ya saben, estructura, asesorarse bien con profesionales, sobre todo si es que eres un extranjero que quieres invertir aquí, para que todo salga bien, porque es bien denso. Eres. Espero que les gustó Lo es. y nos vemos en el próximo episodio.